Dijimos que la Iglesia está para amar a Dios y darle culto a Él, culto de gratitud, culto de adoración a su persona. O sea, todos tenemos que amar a Dios en forma personal, pero amar a Dios como iglesia, como cuerpo. Por eso usamos ese texto del Salmo 34, versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. O sea, hay una adoración, un culto, un amar a Dios en forma personal y un amar a Dios en forma de cuerpo, como iglesia, en forma, como dice el Salmo, a una, todos a una, exaltemos el nombre del Señor. Es un culto de adoración hacia Él en unidad. Y hablamos de que antes que el servicio está la adoración. Antes que hacer obras, antes que extendernos, está la adoración al Señor, el culto a Dios. Las dos expresiones visibles de iglesia es el todos juntos y el pequeño grupo. Y tanto en el todos juntos como en los pequeños grupos tenemos que estar exaltando, honrando el nombre del Señor. Dijimos que cuando la Biblia dice no dejando de reunirse, como algunos tienen por costumbre, no está hablando de personas que se han apartado del Señor, sino está hablando a los que asistimos continuamente, que estamos adorando, ministrando al Señor. Esto, lo que está diciendo el apóstol allí en la carta a los Hebreos es: den valor al estar juntos, no dejen de reunirse, valoren ese tiempo, valoren el estar junto con sus hermanos para ministrar, para adorar, para cantar al Señor y para ser edificados en la palabra. Luego leímos el texto de Hechos 27, que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan y ahí estaba Pablo y había tres cosas: había reunión, estaban todos juntos, había partimiento del pan y había ministerio de la palabra. ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? ¿Cómo podría expresar? Si quisiera explicarle a otro la adoración, ¿cómo puedo explicar lo que es adorar? Es tan difícil. Es tan difícil explicarlo. Se puede vivir, se puede experimentar, pero es difícil explicar lo que es adorar. Adorar es postrarse, es besar el piso, es inclinarse, es guardar silencio delante del Señor, es pasar tiempo arrodillado sin decir nada. Es una dedicación del ser, del alma. Es arrojarse a los pies del Señor. Es difícil explicarlo, pero cada uno tiene que experimentar lo que es adorar y vivir la adoración, sentarse a los pies del Maestro, del Cordero y contemplarle a Él.
Uno lee los salmos y hay tantas expresiones en los salmos. Como si los salmistas nos estuvieran diciendo, es tan difícil explicarlo que no tengo palabras y sigo sumando palabras, pero no alcanzan las palabras. Es el corazón que se inclina y que está a los pies de Jesús. Hasta que uno llega a decir, el mejor lugar es ese momento a los pies del Señor. Cuando uno puede llegar a decir eso, encontró el punto de la adoración, del encuentro con el amado. Amén. Y yo te invito a que tú puedas experimentar esto, porque nadie te lo puede contar, nadie te lo puede enseñar, nadie te puede dar una receta. Es tuyo, es único, es personal, es íntimo. Tú y Él solos. Y nadie más. Y ahí, en ese lugar, uno puede encontrar el punto de la adoración y puede decir, yo sé lo que es adorar, aunque no lo pueda explicar. Pero como iglesia, como cuerpo, todos juntos, levantamos el corazón. Y cuando algunos que están aquí al frente, como músicos o cantantes, también están adorando, en ese tiempo nos inspira, nos ayuda, nos eleva. O el hermano que viene y pone las manos sobre nuestro hombro o nos abraza, también nos ayuda, nos inspira. Y otras cosas también nos inspiran, nos ayudan al culto, a la adoración, a la administración delante del Señor. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Para darle culto al que vive para siempre. Amén. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que lo merece todo. La iglesia existe para amar a Dios y darle culto. En segundo lugar, que la iglesia existe para amar al prójimo como a uno mismo y servirle. La iglesia es la prolongación de Cristo. Es Cristo en la tierra. La iglesia es la manifestación de Cristo. Lo que Cristo fue, lo que Cristo hizo, se debe reproducir en la iglesia. La iglesia es la imagen de Cristo en la tierra. Como Él fue, así la iglesia. Él sigue siendo la cabeza y la iglesia su cuerpo. La imagen de Cristo no es solo individual. Hemos hablado mucho de la imagen de Cristo en nosotros, pero no es solo individual, es también como cuerpo. La iglesia es Cristo entre los hombres, que se expresa de 1000 formas diferentes todos los días de la semana. Es servir, es ayudar, es partir el pan con el hambriento, es estar con el enfermo, con el necesitado, es hacer bien sin pedir nada a cambio. ¿Por qué tenemos que servir a los demás? Y dijimos, porque no somos nuestros. En primer lugar, porque no somos nuestros. Por eso tenemos que servir a los demás. Y ahí nos detuvimos
en el dar y el por qué dar. Y hablamos de 5 razones por las cuales tenemos que dar. La primera es porque el otro necesita, y con eso es razón suficiente por la cual dar. Porque el otro necesita. Para bendecir, sencillamente para hacer bien, para bendecir a otros. Jesús no bendijo solo a los necesitados, bendijo a todos. Por necesidad, para bendecir, para honrar. Honramos dando de nuestros bienes a otros. Dar porque necesitamos. La Biblia habla mucho de eso, acerca de dar porque uno necesita. Cuando uno necesita, en lugar de pedir, la Biblia dice da. Es la incoherencia de esta tierra, pero es sembrar para cosechar y es dar, en quinto lugar, para ser como Cristo. Él siempre dio. Y ahí, bueno, nos detuvimos bastante en esto. Y la otra razón por la que tenemos que servir a los demás y amarles es para reflejar a Cristo en la tierra. Y así nos fuimos avanzando y bueno, hasta que terminé contándole lo que había pasado en ese restaurante. Esta es la camisa que tenía. Una grafa de la línea 28, chofer de la línea 28. Pero me gusta esta camisa, es muy práctica, mucho más para viajar. Y ahí fue cuando la moza me tiró el plato de aceite de oliva, camisa, pantalón y todo. Y se acuerda que le dije que me llegó hasta acá, pero no salió, ¿eh? Así que fue pecado de intención, no pecado de acción. Pero lo que dije es, como a veces nos contaminamos, se nos pegan las cosas de este mundo y necesitamos continuamente, como hizo Jesús, lavarle los pies. Y necesitamos la limpieza de la contaminación. Cuando Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Jesús le dijo, si no te lavo no tendrás parte conmigo, no solo los pies, sino la cabeza. Y Jesús le dijo, ya están limpios. Ya están limpios. Solo hace falta lavarle los pies. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida, esa limpieza continua. Y el otro domingo entramos en el tercer punto, del para qué existe la Iglesia. Y la Iglesia existe para comunicar la voluntad de Dios a los hombres y el clamor de la humanidad a Dios. ¿Para qué existe la Iglesia? Para comunicar la voluntad de Dios a los hombres y el clamor de los hombres a Dios. La Biblia dice que somos sacerdotes. El sacerdote está entre Dios y los hombres. Comunica lo que viene de Dios y comunica a Dios la situación de los hombres. Está entre Dios y los hombres. Es la voz de Dios a los hombres. Dios se expresa a este mundo por medio de la Iglesia y comunica a este mundo su voluntad. Dios siempre habló, de muchas maneras, pero siempre habló. Habló a través de su pueblo Israel, habló a través de los patriarcas, habló a través de los profetas, de sus líderes, de los apóstoles, de toda la hermandad. Pero Dios siempre habla. Cada vez que le dices una palabra a alguien, es Dios quien está hablando. Porque lo que estás diciendo es una verdad de Dios, una palabra de Dios,
o el sentir de Dios y estás comunicando palabra de Dios. La iglesia es la voz de Dios a la humanidad. Si tú le dices, no, no está bien lo que estás haciendo, Dios dice, punto. Aunque no digas Dios dice, pero estás comunicando la verdad de Dios, la palabra de Dios a los demás. O sea, la iglesia está para ser la voz de Dios en medio de los hombres. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es el tiempo que Cristo vino y habló a través del Hijo. Hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo hablando a la humanidad. No hay ningún otro ente sobre la faz de la tierra que hable de parte de Dios. No existe. Nadie habla de parte de Dios. Solo la iglesia le dice a los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus esposas hasta el sacrificio. Solo la iglesia dice eso. No hay otro que lo diga. Los otros dicen lo contrario. O sea, la voz de Dios a los hombres es la iglesia, es la que está llamando a los hombres a hacer la voluntad del Padre. No hay otro que le diga a los hijos, honren a sus padres, menos en este tiempo. Pero la iglesia sigue diciendo, honren a sus padres. Que le diga a los jóvenes que se guarden en virginidad, que sean esforzados. Hermano, es tremenda la función de la iglesia en esta tierra. Porque hay millones de personas que son parte del cuerpo de Cristo y que están sobre toda la faz de la tierra diciendo de una manera o de otra, diciendo lo que Dios dice. Que le diga al que tiene cargo público, deben cumplir con honradez su función y no robar. No hay nadie que lo diga. La iglesia tiene que ser la voz de Dios. Ahora, cuando la iglesia dice lo que Dios dice, muchos se enojan. Puede ser, está bien que se enoje. Pero la conciencia de la sociedad es la iglesia. Si cumple su función o no cumple es otra cosa. Pero Dios ha puesto a la iglesia para que diga su palabra. Que le diga a los jueces que juzguen con justicia, a los empleados que trabajen con honradez, a los patrones que paguen lo que es justo. Que diga a la gente que Dios nos hizo hombre y mujer, no bisexuales. Que el matrimonio es para toda la vida. Que deben amar y servir a sus enemigos. Que si le quieren una mezquita, pongan la otra. Que no deben pagar mal por mal. Solo la iglesia lo puede decir. Amén. La iglesia es la voz de Dios a los hombres. Es más que entregarle una Biblia a las personas. Está bien entregarle una Biblia. No es que esté mal. Pero lo que Dios espera es que la iglesia hable y diga con su boca la verdad de Dios. Cuando la iglesia da un sonido incierto, la gente queda confundida y entonces hace lo que bien le parece y la gente no tiene conflicto de conciencia. Keith Benson nos dejó un escrito sobre el ministerio de Jesús. Dijo que Jesús predicaba y enseñaba. La enseñanza es la que trae conciencia de pecado.
Si hay predicación, pero no hay enseñanza, la gente no tiene conciencia de pecado. Y hoy no hay conciencia de pecado. Todo está bien. Nada es pecado en esta vida. El único pecado que parece que existe es el de los funcionarios públicos. Si roban, eso está mal. Como si fuera el único pecado. Claro que está mal. Por supuesto que está mal si un funcionario público roba. Pero no es el único pecado. Y la Iglesia debe enseñar la verdad para que haya conciencia de pecado. ¿Para qué? Para que se conviertan, para que se arrepientan y para que Dios los salve. Amén. Y la Iglesia debe seguir diciendo cuál es la verdad del Señor. Pero si la Iglesia da un sonido incierto, la gente no sabe qué hacer. Y sigue viviendo como se le da la gana. Es como si los padres no se ponen de acuerdo en la crianza de los hijos. ¿Y qué hacen los hijos? Cada uno hace lo que quiere. Si uno le da permiso y el otro no le da permiso, ¿el chico qué hace? Y hace lo que quiere, porque no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. ¿Qué es dar un sonido incierto? Hay iglesias evangélicas que han nombrado obispos lesbianas y homosexuales. Está dando un sonido más que incierto, que confunde totalmente a la sociedad. La Iglesia debe ser la conciencia de la sociedad y la conciencia tiene que sentirse molesta, debe molestar. Recuerdo el caso de ese hermano que trabajaba en la policía caminera de Azul y los policías decidieron en el mes de diciembre tener un segundo aguinaldo. Entonces dijeron, este mes paramos a todos. Y pusieron una lata con un agujero, así que todo lo que iban recaudando a la lata. Estaba cerrada la lata, o sea que nadie podía poner la mano en la lata. Pero cuando llegó Navidad, dijeron, abrimos la lata. Así que contaron cuánto había, somos tantos por turno, tanto, así que toca tanto a cada uno. Y había un hermano que trabajaba ahí, ahora él no trabajaba en la ruta, él trabajaba en la radio, así que estaba siempre adentro. Así que cuando fue el reparto, fueron y le llevaron al hermano también. Él dijo, no, yo no quiero. Se armó una. Por poco lo matan. Que uno no acepte, para ellos era dramático. Eso es ser conciencia de la sociedad. Puede ser que te fusilen, que todo el mundo se enoje, que no estén de acuerdo, pero tenemos que pararnos, amén, y decir la verdad, aunque nos cueste, y actuar con justicia en todo el mundo. La Iglesia debe ser la que proclame la verdad, debe ser luz y sal de la tierra. Pero cuando la Iglesia se contradice en su mensaje, hay gran confusión. Y es como Viviana, que contaba el otro día, cuando ella volvió de esa iglesia en Estados Unidos, donde el 80% son divorciados y recasados. Y yo dije, pobres chicos, ¿qué va a pasar con esos chicos? Una iglesia donde el 80% divorciados, recasados, esos chicos se van a casar pensando que si le va mal, si no se llevan bien, ¿qué va a pasar?
A menos que se casen con esa chica que en la puerta me dijo, qué bien le queda la corbata, ¿eh? Con esa chica nadie se divorcia, ¿eh? Es un ejemplo, la voy a llamar para un encuentro de matrimonio para que le hable a las esposas, ¿eh? Qué fabulosa, la verdad. No sé dónde está, qué es eso, pero te felicito, ¿eh? Una buena respuesta, la blanda respuesta, ¿eh? Y ella sabe dar respuesta. ¿Qué autoridad tiene la Iglesia para decirle a las parejas hasta que la muerte los separe? ¿Qué autoridad tiene la Iglesia? John Piper, pastor de una iglesia muy grande, él dijo, yo no caso más a una persona divorciada. Y lo aceptaron que siga siendo pastor de la iglesia. Otros pastores, como es una iglesia muy grande, otros pastores lo harán. Paraos en los caminos. Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que levantar la voz y decir lo que está mal. Y decirlo en el nombre del Señor. El otro día, no sé por qué, tengo una carpeta donde tengo, una carpeta colgante, donde tengo los bosquejos de los, claro, viene desde antes de la computadora, de los casamientos. Y ahí las saqué. ¿Te acordás de...? No me digas que yo los casé a esto. Iba mirando los nombres que iban apareciendo en esa carpeta. Y ya me había olvidado. Fíjate, Jorge Lacobara, ¿cuánto? El año 69 creo que se casaron, ¿no? 69 fue. 68, 69. Mirá, los años que hace. Y ahí miraba. Pero lo que más me alegra es que muchos de esos que se casaron, jóvenes que están aquí, y algunos no tan jóvenes, grandes, hoy ven a sus hijos casarse y casarse bien, y están siendo enseñados en la verdad de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Seamos fieles al Señor, aunque nos cueste, seamos fieles al Señor, sigamos anunciando la verdad. Le comenté de esta iglesia fundamentalista, no luterana, anglicana, presbiteriana, metodista, no, una iglesia fundamentalista que ahora ya está aceptando a los matrimonios gay. Ese sonido incierto, la gente se confunde. El sonido, la voz de la iglesia tiene que ser bien claro. Pastores que esquilman a la gente. Y usted puede meterse por internet. Se enriquecen con la gente. Vergonzoso, tristísimo. La iglesia da un sonido incierto. O los que le dan el vaso de agua, la bolsita de sal, o la estampita, bendecida la estampita. Confunde. Hermanos, necesitamos una palabra clara. La iglesia es la voz de Dios en medio de los hombres. Amén. Y así debe ser la iglesia. La iglesia es la trompeta de Dios que prepara a los hombres para el encuentro glorioso con Él, donde el Señor mismo va a apartar las ovejas de los cabritos. Dios ha hecho a la iglesia un reino de reyes
y sacerdotes. Y permítame, ya son las 12, pero por lo menos leer un texto en 1 Pedro. 1 Pedro. Se nos fue el tiempo como el otro domingo, pero fue tan lindo el testimonio de Pablito que no lo podíamos dejar pasar. Y cuando hay que acortar el mensaje por algo así, acortemos los mensajes, no prediquemos más, y que vengan estos testimonios aquí adelante. Pero déjenme leer este texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Yo escribí acá en mi Biblia, yo sé que no se debe agregar ni quitar, pero yo le agregué acá, como justo hay un espacio en mi texto ahí, donde dice, mas para Dios escogida y preciosa, le puse para mí también. Así que yo voy a leer otra vez el texto y cuando llegamos a la parte que dice más para Dios escogida y preciosa, usted diga, para mí también. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, para mí también. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos dos versículos nos dicen tres cosas. La primera que nos dice, acá nos habla de un sacerdocio, y sacerdote significa uno que se coloca enfrente o uno que se pone en pie. Ese es el significado de sacerdotes. Pero este versículo dice, acercándoos, ¿a dónde? A Él. Acercándoos a Él. Hay un lugar donde acercarse. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Un lugar, un oficio, sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales. Un lugar, un oficio, una ofrenda. Las tres cosas que debe haber en este ministerio al Señor. Un lugar. ¿Cuál es el lugar? Acercándoos a Él. Ese es el lugar, Él. Un oficio. ¿Cuál es el oficio? Sacerdocio. Sacerdocio. A Dios y de Dios a los hombres. Las dos cosas. Un oficio. Una ofrenda. Sacrificios espirituales agradables a Dios. Somos representantes de Dios ante los hombres, intercesores ante Dios a favor de los hombres, intermediarios entre Dios y los hombres. Nuestro oficio y nuestra ofrenda delante del Señor continuamente. Amén. Esta semana seamos la voz de Dios en medio de la sociedad. Aunque sea cortita la palabra, aunque sea un Dios te bendiga grandemente, suficiente.
la voz de Dios. Seamos la voz de los hombres ante Dios. Un lugar, los pies del Señor, para llevar las cargas y depositarlas delante de Él. El Señor escucha nuestras oraciones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos y damos toda gratitud y toda gloria delante de ti. Bendito seas eternamente y para siempre, Señor. Gracias por este ministerio sacerdotal que tú nos has dado, de poder ministrar a los hombres y ser tu voz en medio de las naciones, pero también de entrar al trono de la gracia tuya para interceder a favor de los demás. Bendito seas para siempre, Señor. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos nosotros durante esta semana. Que nuestra boca sea boca de bendición a esta nación. Bendigamos nuestro barrio, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra familia. Bendigámosles en el nombre del Señor. Hay mucha palabra que no es palabra de Dios, pero llenemos la tierra de palabra del Señor. Amén. Nos bendecimos los unos a los otros, nos damos la paz del Señor y nos ponemos delante de Él. Hasta el próximo domingo.